Y bueno, para introducir a nuestro invitado especial del día de hoy, vamos a ver, Tony, el video de cómo es que se explica por parte de Mario Delgado, quien todavía es dirigente nacional de Morena, de cuándo se dará la renovación de, pues sí, todo el cuerpo de la dirigencia nacional. Ya hay fechas, ya hay acuerdos, tendremos dirigencia nacional nueva, sin Citlali y sin Mario Delgado, a partir de la última semana de septiembre. Esto fue lo que dijo el dirigente. Y la nueva dirigencia entraría en vigor a partir del 1 de octubre. Esa es la ruta que se está planteando. Obviamente tiene que haber una elección democrática dentro del Congreso Nacional, que los congresistas decidan libremente quién será la nueva dirigencia. La gran mayoría del Comité Ejecutivo Nacional se va a renovar, porque muchos de los integrantes del Consejo, del Comité, fueron diputados electos, algunos nos están invitando al gobierno, como es el caso de su servidor y de Citlali Hernández. Entonces prácticamente se renuevan todas las carteras, lo cual es muy bueno para que la nueva dirigencia entre con todas las posibilidades. Bueno, pues el día de hoy tenemos en el estudio a mi muy estimado Abraham Carro, quien es, por supuesto, integrante de la Comisión Nacional de Elecciones y también un extraordinario dirigente juvenil. Estimado Carro, gracias por aceptar la invitación. Amigo Máximo, pues un gusto saludar a tu público, saludarte a ti. Tengo la fortuna de llamarte amigo y pues aquí estoy a las órdenes de ustedes. Bueno, pues en esa amistad que nos caracteriza, espero que no te tomes a mal las serias preguntas que te queremos hacer. Para nada, hombre. Bueno, lo primero decirte, tú como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, estuviste, pues claro, en la mesa donde se palomeaban las candidaturas. Las encuestas, muchas veces cuestionadas y también polémicas para los que pierden y cuestionadas por los que no terminamos o no terminan de convencerse sobre este mecanismo, fueron puestas en duda. ¿Tú cómo evaluarías las encuestas que se hacen en Morena? ¿Funcionan, no funcionan? ¿Le dan espacio a quien verdaderamente ganan o es un asunto de dedazo? Fíjate que primero yo, reconozco ampliamente el trabajo que han hecho la Comisión Nacional de Encuestas. Yo conozco a los integrantes de la Comisión Nacional de Encuestas, son compañeros, la compañera Ivonne Cisneros, el compañero Rogelio Valdespino, son compañeros comprometidos con la Cuarta Transformación. Evidentemente, bien lo dices, hay gente a quien pues, no le gustaron los resultados, o a quien decía yo traigo mis propias encuestas. Evidentemente lo que se sabe, pues las encuestas funcionan también pues cuando se levante en determinado espacio para quien las está pagando. ¿Qué se buscó o cuál es el objetivo de la Comisión Nacional de Encuestas y las encuestas que saca Morena? Pues equilibrar el escenario a nivel nacional, desde lo local hasta lo más importante. Entonces yo creo que, pues primero un respaldo, ¿no? a los compañeros de la Comisión Nacional de Encuestas, y que de ahí nos mandaban a la Comisión Nacional de Elecciones los resultados que nos permitieron ponderar primero si había consenso, ¿no? Que era lo más importante para nosotros, ver si habían las condiciones de generar consenso y si no, pues pasar a la medición de las propias encuestas, ¿no? Entonces, ¿eso qué fortalece? Pues fortalece el sentido democrático de nuestro movimiento. Yo te quiero comentar algo que además habían compañeros o compañeras que nos decían, oye, es que ya sabemos que cómo funcionan las encuestas. Pues yo creo con toda honestidad que el considerar eso era en algún momento o es en algún momento pues criticar incluso a la propia institución y a quien propuso el método de encuesta, ¿no? Y te pongo un ejemplo, pues cuando gana de manera contundente la encuesta a la presidencia, a la candidatura a la presidencia de la República, la hoy presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, previo a la encuesta, habían compañeros que decían, no, bueno, es que Andrés Manuel, el presidente, va a decidir, por eso mismo sé que aunque en todas las encuestas Claudia encabece, no va a ser Claudia. Pues nosotros decíamos, pues primero no conocen al compañero presidente, porque si hay alguien que se ha dedicado a defender la democracia en nuestro país, se llama Andrés Manuel López Obrador. Luego entonces, él jamás se prestaría a un juego sucio y vil de mentir en una encuesta que ya sabía un resultado. Pero ¿qué mecanismos, Carro, hay? O sea, ¿cuáles son los candados que le ponen desde la Comisión Nacional de Elecciones a las encuestas para garantizar
que no se truqueen, que no le metan mano ahí al tema de los cuestionarios. ¿Hay algún elemento adicional aparte de la palabra de quien levanta la encuesta? Mira, primero muy importante comentarles que los compañeros y compañeras que levantan las encuestas son compañeros y compañeras que no emanan necesariamente el movimiento, es decir, no trabajan para Morena ni tienen un trabajo particular dentro del instituto. ¿Qué es lo que nos permite eso a nosotros? O sea, garantizar que sea, por así decirlo, una empresa o un trabajo externo quien verifique el trabajo. Y dos, pues hay mecanismos de medición, de comprobación, cómo lo hacemos a través incluso de la propia comparación con las demás encuestas. Las encuestas serias en este país, que nosotros sabemos que no son massive caller, que no son pues esas encuestas que le encanta usar al PAN para mentir, para hacer propaganda, sí. Hay encuestas serias que prácticamente los resultados con los que nosotros sacamos pues son muy similares, pero no solo eso, también el nivel de la muestra. No hay encuesta con mayor nivel y capacidad de medición que la encuesta de Morena. Sí, como elemento democrático no existe un proceso más eficaz de medición, que además no solamente son la cuestión de la gente que participa en ella, que sí, la elevada capacidad y compromiso con el proyecto de la gente que está en la Comisión Nacional de Encuestas, sino también pues un sentido técnico de la medición de cada uno de estos procesos, cómo se llevan, etcétera. Incluso cuando el resultado era en un empate o similar, se acudía a realizar otra encuesta con el fin de garantizar que los elementos que se tuvieran nos permitieran definir con claridad quién debería ser nuestro candidato o nuestra candidata. Que en todos los casos el compañero o la compañera con mayor aprobación en la encuesta no resultó candidato, bueno, es lógico porque hubo un proceso de consenso. Te doy un dato, por ejemplo, algo que en las encuestas siempre favoreció a las candidaturas fue, en este caso, quien se llamaba Claudia, por ejemplo. Claudia, el nombre Claudia tenía un impacto en las encuestas. Sí. Entonces era una ventaja. El nombre de Claudia es muy conocido hoy porque es presidenta. Ese es un gran dato, cabrón. Es un dato interesante porque además favorecían, sí, a quien se llamara Claudia. En muchos casos, incluso hubieron compañeras que se registraron y que al final decidieron no participar, pero por el hecho de llamarse Claudia, ganaban la encuesta. Pero eso respondía a todas las encuestas. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que se buscó? Un mecanismo lo más democrático posible, entendiendo que siempre va a haber condiciones particulares y contingencias que pues, rebasan también la propia medición en lo particular. Pero te digo, yo creo que ahí tenemos la gran comprobación de que el movimiento sigue vivo y sigue manteniendo el espíritu democrático que el presidente nos ha pedido mantener. En tu experiencia como integrante de esta Comisión Nacional de Elecciones, los que pues palomeaban, quienes iban a los distritos a competir, la misma lista plurinominal, ¿dirías entonces que la encuesta funciona, que debería de seguir vigente en Morena en lo que viene en el segundo piso? Mira, yo creo que es el mejor método. Hago un llamado desde mi humilde espacio como militante de nuestro movimiento a la altura de miras de los compañeros, que yo creo que, fíjate, el gran resultado que tuvimos este 2024 no solamente es gracias al excelentísimo gobierno del gigante de Palacio, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, no solamente es a otra gigante como la doctora Claudia Sheinbaum que logró articular, sino también a la altura de miras de la mayoría de los compañeros y las compañeras que decidimos ir en unidad. Ahí está la llave para los próximos procesos que tenemos que enfrentar. ¿Qué nos permite la encuesta? Asegurar que cuando la diferencia entre los compañeros, entre las compañeras, no permite tomar una decisión con claridad, pues ahí tenemos un mecanismo contundente que nos va a dar a todas y a todos el beneficio de quién debe ser ese compañero. Hay compañeros que me decían, oye, pues yo soy el más militante y no soy conocido. El fundador. Yo soy fundador y no soy conocido. Y llega alguien que salió en la televisión, llega alguien que ve en algunas redes sociales, es importante y tiene más conocimiento. Bueno, yo les sugiero, compañeras y compañeros, que hay que hacer el trabajo territorial como lo ha dicho el presidente. O sea, nosotros no podemos cambiar circunstancias en la política que son distintas a la propia organización de la elección, pero no porque seas el más militante ni el fundador número uno, tienes necesariamente que ser el mejor candidato. Sí, porque de esas encuestas salieron Andrea Chávez en Chihuahua, Julieta Ramírez en Baja California, claro. El mismo Marín en Yucatán, que puede o no gustar su candidatura, claro, pero ganó su encuesta y en el momento donde se necesitaba
ganar Yucatán, pues bueno, se ganan las senadurías de primera Claro. y de segunda minoría y se gana la gubernatura. ¿Qué tanto impactó el que personajes como Rommel Pacheco hayan estado en Yucatán, que el propio senador Jorge Carlos Ramírez Marín, que venía del PRI, pues bueno, fuera en la segunda fórmula del Senado? ¿Tú crees que estos personajes de la vida pública que no necesariamente habían militado en la izquierda o en Morena lleguen y se sumen, sí contribuyen a los triunfos electorales? ¿O cómo lo explicarías? A ver, estamos, fíjense esto, ante la desaparición del partido de Estado. O sea, el PRI que gobernó, pues desde su existencia en nuestro país, hubieron dos cosas muy interesantes. Es la primera vez que no tienen candidato, o en este caso candidata a la presidencia de la República. Sí. Aceptan la candidatura del PAN porque están completamente pues, destruidos. Pero además de eso, el mensaje que se envía es la necesidad de construir acuerdos más allá de las fronteras de los compañeros del propio movimiento. Y yo creo que para eso es muy importante tener altura de miras. Es decir, ¿cómo hacemos para no perder la posición ideológica, los puntos que tenemos nosotros que representan la cuarta transformación definidos en el humanismo mexicano, pero al mismo tiempo también ser exitosos, ganar claro. en territorio? Entonces yo creo que sí tiene que haber una ponderación importante al respecto. Insisto, no se debe de perder lo primero, pero sin dejar de ganar elecciones, porque es también nuestro compromiso. Tenemos que seguir convocando, y nosotros lo dijimos y lo volvemos a decir, convocamos a priistas del prismo revolucionario, panistas patriotas, si es que hubiese alguno, Sí. perredistas, petistas, el verde, sin partido político, convocamos al pueblo en general a que nos unamos en torno a la cuarta transformación, y esa convocatoria tuvo eco. Prueba de eso es que votaron más en 2024 por la transformación que lo que votaron en el 2018, pese a que los referentes del PAN y de la derecha decían que iban a votar menos, que porque la clase media estaba asustada, cansada. Pues demostramos que no. ¿A partir de qué? De tres factores importantísimos: el gran gobierno del licenciado Andrés Manuel, pues el fenómeno político que ha sido la doctora Claudia Sheinbaum y el excelente gobierno que será el segundo piso, pero además esta altura de miras que tuvimos entre todos, sabiendo convocar a todos. Bueno, a ver, sobre este tema en particular, sí, fueron cerca de 6 millones más de votos los que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum en la pasada elección. ¿Y cómo son las cosas? Porque se criticó, se atacó, más que criticar, se atacó a la candidatura de Rommel Pacheco, y pierde Rommel, pero se gana el Estado. Claro. Eso, pues a mí sí me da un marco de referencia de que se controló, se cuidó, hubo un equilibrio entre principios, poner a alguien que ha caminado con el licenciado López Obrador, como lo es Guacho Domínguez allá en Yucatán, y por otro lado el pragmatismo de colocarle a alguien en la capital, en el ayuntamiento donde más personas viven, pues para ganar la elección. Pero ese es el tema de la encuesta. Ahora hablemos tal vez de otro tema que en la Comisión Nacional de Elecciones se vio, que es la tómbola. La tómbola inaugurada en 2015, y aquí tuvimos a Guillermo Santiago, quien nos narró cómo fue su experiencia, uno de los primeros diputados de tómbola. Es muy diferente ahora. Claro. No se necesita una asamblea y que te elijan y entonces tu nombre va a la tómbola. No, aquí todos los militantes tienen derecho a entrar a la tómbola y ser insaculados. ¿Cómo describirías la tómbola desde tu experiencia en la comisión? A ver, yo creo que los procesos, bien lo dices, han cambiado, ¿no? En 2015, la verdad es que el partido naciendo, prácticamente pues nadie sabía qué iba a pasar, incluso los que ganaron. Yo recuerdo de haber platicado con Guillermo Santiago días posteriores a que él fue uno de los elegidos en este proceso, y la verdad es que estaba que no se la creía. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que es un partido que ha crecido muchísimo en cuanto a su militancia. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos asegurar? Y me parece importante mencionarlo. Es decir, primero, los espacios que todavía existen dentro del proceso de las plurinominales, que bueno, pues ya es un tema de discusión del sistema político mexicano, de si deben de haber o no plurinominales, que bueno, pues que además ahora estamos nosotros en esta batalla de que se dé para adelante el voto del pueblo, que el voto del pueblo no significa otra cosa más allá del plan C, y que también pues se nos respete nuestra mayoría calificada. Yo creo que también implica cambio en los procesos internos con respecto a la tómbola, ¿no? Yo vi a muchos compañeros que me decían, oye, yo quedé en el cuarto lugar, pero al final pues se desplazó, se movió. Claro,
Porque se tienen también, hay compañeros que hicieron una labor muy importante, compañeras que hicieron una labor muy importante, y bueno, pues se tenía que tener en esa posición a gente con mucha y probada capacidad. Entonces, yo creo que el sistema sirve. Los llamados espacios reservados. Los espacios reservados. Yo creo que el sistema sirve, creo que nos permite colocar a compañeros del movimiento, de la base, en los espacios también de toma de decisiones, pero sin perder de vista que no podemos soslayar la participación de la militancia política y también de cierta dirigencia que se ha ganado, o la dirigencia política que se ha ganado el lugar. Yo pienso en la compañera Citlal y pienso en varios compañeros del movimiento que se ganaron un espacio, incluso el propio compañero Gerardo Fernández Noroña, que se ganó un espacio como pluri. Bueno, pues son esos espacios reservados que yo creo que la militancia también tiene que tener la conciencia de que esos compañeros nos tienen que representar. Dicho eso, bienvenidos los espacios que podamos liberar para la militancia. ¿Y qué sugerirle a la militancia? Pues que no estemos esperando la tómbola, que vayamos a hacer territorio, que vayamos a tocar puertas, que vayamos a seguir convenciendo a la gente. El mejor candidato, nosotros lo dijimos siempre, no es el que levanta la mano y dice yo quiero ser candidato, yo quiero ser candidata. El mejor candidato, la mejor candidata es el que la gente pide que sea candidato. Esa es una forma de cambiar la concepción de cómo vemos la política. Sí. Estamos hablando con Abraham Carro, quien es integrante de la Comisión Nacional de Elecciones de esta histórica dirigencia. Bueno, llevaron a la primera presidenta electa pues a la silla del águila ya en octubre, y estamos hablando justamente de las reformas que tendría que haber en Morena, porque bueno, toda vez que estamos en un ánimo reformador en la República, hoy la presidenta electa Claudia Sheinbaum pues le dio el uso de la voz a Mario Delgado, y ahí explicaba que pues se ha hablado de una reforma al estatuto para adecuarlo a los tiempos que corren. Yo insisto, estuviste en un espacio ultra privilegiado que fue el poder conocer de primera mano, de poder seleccionar, estudiar los perfiles de quienes hoy ganaron su elección, es decir, de los candidatos. Y por supuesto, claro, desde ese espacio seguramente habrás visto algo que consideres que se pueda mejorar, o todo es perfecto en Morena. ¿Tú cómo lo ves? No, yo creo que, a ver, es nuestra obligación criticar los propios procesos y nuestro proceso organizativo en general, ¿no? La autocrítica siempre ayuda. Creo también firmemente que los espacios de autocrítica deben ser espacios internos, porque no debemos por ningún motivo regalarle los espacios al adversario para que pueda encontrar una beta para atacarnos. Pero sí creo que dentro de todo, de manera general, el proceso resultó tan importante y tan efectivo que logramos generar que la amplia mayoría de las masas que apoya el movimiento cerrara filas con sus candidaturas, con nuestros candidatos, con nuestras candidatas. Entonces yo creo que ese es ejemplo de un éxito organizativo, que insisto, yo no soslayo y lo digo con toda honestidad, la capacidad, el trabajo y el compromiso del compañero Mario Delgado, de la compañera Citlali, para articular en la medida de lo posible las grandes contradicciones, las diferencias. Pues se hace política. Sí. Y evidentemente cuando se hace política, pues no vamos a caerle bien a todos. Pero lo más importante es tener altura de miras, que fue lo que mantuvo la dirección del movimiento, que fue lo que nos pidió la actual presidenta electa, y bueno, pues ese es el resultado. Pero en los estatutos, ¿tú ves que todo marcha bien o...? Yo creo que sobre todo son cuestiones de tiempos. A ver, y creo que eso es importante. Mira, van varios mensajes. Uno, a la militancia, a los que venimos del movimiento, tenemos este tiempo también, no solamente para reflexionar, sino para pasar a la organización. Tenemos que estar en los espacios de toma de decisiones la mayor cantidad de compañeros y compañeras que venimos del movimiento. No se los podemos regalar a aquellos que van llegando. Insisto, aquí somos un equipo y sumamos todo, pero sí creo que tenemos los militantes una responsabilidad de participación política en los propios espacios del movimiento. ¿Qué es lo que va a permitir eso? Pues garantizar que en los subsecuentes espacios y procesos que llevemos a cabo tengamos la garantía de que los compañeros, las compañeras que van a las candidaturas son nuestros mejores perfiles. Otra cosa que me parece importante, sí, más espacio a las juventudes. Si se está dando este cambio generacional, porque yo insisto, la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia no es solamente la llegada de las mujeres, es también
la llegada de las juventudes, pues es el momento de que las juventudes pasen a ocupar este espacio, este rol protagónico que la historia de México le está demandando y que también se tiene que ver reflejado en mayores espacios de participación a las juventudes en la toma de decisiones y particularmente en las candidaturas. ¿Por qué no? También se vale aspirar a ocupar los altos puestos de nuestro país para servirle a nuestro pueblo. Entonces, ¿dirías ahí, por ejemplo, una especie de cuota joven? fíjate que yo pienso, a ver, hubieron cuotas que me parece que son importantes, pues son medidas, acciones afirmativas, como se llaman. Indígena, migrante y de la diversidad de la sexual. diversidad Eso que- por el INE, pero desde Morena, ¿estarías hablando tú de poder tener una cuota joven? Yo consideraría que es un tema a discutir. Muy bien. Y que también es un llamado a las juventudes a que no esperemos entrar. Fíjate, no tienes idea. Sí. Yo llevo al tema de jóvenes. ¿Cuántos compañeros, cuántas compañeras no me buscaron para decirme yo me merezco? Ah, O bueno. sea, yo tengo que ser, o sea, No, tú me bueno. tienes que apoyar ahí porque en mi estado, acuérdate que yo te ayudé, acuérdate Sí. que estuvimos. Y no, yo pienso que a esos compañeros, pues más bien hay que tenerles cuidado de que un día nos representen con ese tipo de, pues De actitud, ¿no? De porque decir- lejos de decir, oye, el pueblo está demandando mi participación y no soy yo, la verdad yo ni quiero, pues, Sí. me están, no, yo creo que tiene que haber un cambio de actitud. Los jóvenes se tienen también que ganar un lugar en un espacio complicado, pero que también creo que nadie les va a regalar. Entonces, ¿qué es lo que opino? No tanto, no sé si tendrán que ser acciones afirmativas, sino que la construcción de las juventudes dentro del movimiento se tienen que dar sí o sí, y que es algo que está impulsando la doctora Claudia Sheinbaum, entonces tiene que ver reflejado el impacto con las juventudes de nuestro país. Muy bien, esa es una crítica, yo diría, positiva para quienes hacemos política desde las juventudes. Bueno, yo todavía, ahí donde me ven, tengo 28 años todavía. Abraham Carro, integrante de la Comisión Nacional de Encuestas. Morena está preparada, Morena, el partido, está preparado para un Congreso Nacional. Es decir, recordemos lo que sucedió con la elección de Mario Delgado y Citlali Hernández. El proceso estuvo tan enturbiado, tan complicado, una batalla interna entre los diferentes liderazgos que desembocó en que fuera el INE quien dijera, bueno, al final quien le levantara la mano al dirigente Mario Delgado y Citlali Hernández. En ese sentido, hoy Morena, ¿está listo para llevar un Congreso Nacional? Fíjate que, a ver, yo creo que el movimiento, el partido movimiento viene de un proceso muy fuerte, que evidentemente hay un desgaste natural, pues todos nos salimos al territorio a hablar con compañeras, con compañeros de todo el país, pues ciudadanos de todas partes para convocarlos a este gran proceso democrático que terminó de verse reflejado el pasado 2 de junio. Pero dicho eso, yo creo que no hay mejor momento para la convocatoria a esta renovación del partido que ahora. ¿Por qué? Uno, porque está iniciando, es más, se va a hacer antes de que inicie el próximo gobierno, y creo que es el mejor momento de hacer los ajustes para el movimiento, y también eso nos va a permitir tener vida. O sea, y cuando me refiero a vida, y este es un mensaje no para tanto para nosotros mismos, sino para nuestros adversarios, que sepan que Morena es un partido vivo, es un partido, un movimiento que va a regresar a territorio. En cuanto la doctora asuma la responsabilidad, ya se va a desplegar de nuevo el movimiento, el partido movimiento, a las calles a seguir organizando. Si ustedes creen que ganamos por 36 millones y que fue nuestro techo, pues no tienen idea, porque vamos a seguir organizando a la gente, y con el buen gobierno que vamos a tener con la doctora, yo te garantizo que en 2030 vamos a tener pues un resultado todavía mejor. Decía el compañero Gerardo Fernández Noroña, y me parece muy importante el mensaje. Dice, mis ojos no van a ver cuando el movimiento deje de gobernar nuestro país. Bueno, todos esperamos que eso ocurra, pero para lograrlo es importante primero darle al partido una nueva vida en las distintas condiciones en las que hoy nos encontramos, y dos, pues salir a territorio, a seguir haciendo comités, a seguir concientizando a la gente, a seguir hablando de la reforma judicial, a seguir impulsando el plan C por el que el pueblo de México votó, y a defenderlo en las calles si es preciso, como ya estamos acostumbradas y acostumbrados. Entonces te digo, viene mucho, y yo creo que es el mejor momento, ahorita pasando el proceso de la elección, para tomar la decisión de darle hacia adelante a esta renovación del movimiento, del partido movimiento. Hay un nombre que suena, y la verdad, bueno, nosotros hemos buscado a más personas que hayan levantado la mano, no lo hay. Inclusive tal vez quien se escucha más fuerte, de las dos personas más fuertes, una declina por la otra o dice que se suma a pues la intención de Luisa Alcalde de ser la presidenta de Morena.
Y ya de ahí, pues bueno, yo no veo, insisto, a alguien que le pueda francamente competir en un Congreso Nacional a la compañera. Sin embargo, en la Secretaría General no ha habido, digamos, alguien que haya levantado la mano. Y la Secretaría General es muy importante porque es la que convoca a los comités, es la que convoca, la que lleva la parte de la Secretaría Técnica, de los comités ejecutivos, de las propias comisiones. De la Secretaría General, estimado Carro, ¿tú has visto, has escuchado algo? ¿Alguna información? No, la verdad que... ¿Saben qué? Que he escuchado mucho, o más bien he leído mucho en X, pues muchas posibilidades, nombres que suenan por ahí de quienes pudiesen ser los que lleven la Secretaría General. Como bien lo dices, la verdad es que es un espacio clave en este proceso de renovación. Pues la verdad es que no les tengo el chisme ahora porque no lo he escuchado, no les tengo la exclusiva. Pero sí, decir que la altura de miras que tuvo la compañera Citlali, una demócrata, para cerrar filas con la compañera Luisa, pues nos parece muy importante. A la militancia manda un mensaje de altura de miras, de compromiso, de lealtad, pues de poner por encima de los intereses propios, los intereses del partido y de la nación en ese sentido. Y bueno, quizá, como bien lo dices, no hay ningún otro perfil que haya levantado la mano para la presidencia. Y en el caso de la Secretaría General, pues esperaríamos que llegaran compañeras y compañeros igual de comprometidos que los que han estado en esos espacios y que lleven hacia adelante, hacia el segundo piso también del partido Movimiento, pues a Morena, ¿no? Entonces, pues vamos a estarles informando. Yo también pendiente, ¿eh? No se crean que yo todo el tiempo te veo y digo, ahí Máximo, ¿qué nos va a decir la exclusiva que nos va a dar Máximo? Bueno, a veces sí manejamos ciertas exclusivas, particularmente de la oposición. Estimado Abraham Carro, quien es integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, los que palomean quienes van de candidatos. Tú fuiste, y te robo nada más 2 minutitos más. No, hermano, por favor. Tú fuiste integrante, no solo fuiste integrante de esta comisión, también fuiste uno de los voceros más visibles de la doctora Sheinbaum Pardo en diferentes debates, en diferentes discusiones, y uno también, hay que decirlo, pues dirigentes de las juventudes, estos grandes eventos donde siempre se les escuchaba gritar esta consigna de la primera, que entiendo es la primera presidenta. Pues no salen de la nada, eso habla de un gran trabajo de organización. Y hemos visto una serie de nombramientos que se han dado en el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, no solo de quienes fueron voceros, sino también de los que fueron particularmente coordinadores. Hoy supimos del nombramiento de la tía Tatiana Cloutier. Sí, lo vi. ¿A ti dónde te vamos a ver, estimado Carlos? No sé, amigos, pues la verdad, pues yo me pongo como siempre al servicio del movimiento. Y donde me requiera el movimiento, pues ahí estaremos, ¿no? Yo le agradezco mucho a la doctora Claudia Sheinbaum que me dio la oportunidad de coordinar el equipo de jóvenes de su campaña, pues durante el proceso de pre-campaña y luego posteriormente de su campaña. Y agradezco mucho la confianza de las juventudes de este país que vieron en nosotros una posibilidad para organizarse, para hacer algo para transformar nuestro país. Dicho eso, pues voy a estar donde se me requiera, hermano, ya sea pues ahí como militante, tocando puertas, hablando con la gente, donde se me requiera, ahí estaremos, pero ten por seguro que como tú, Máximo, que además aprovecho para decirte, nos representas a mucho y ahora que te dicen que hasta delegado fuiste, pues tu trabajo periodístico pues habla por sí solo y respetamos mucho tu labor periodística, pues te decimos que vamos a estar donde la gente nos ocupe, donde necesite, donde la doctora considere. Y sobre todo vamos a servir al pueblo de México. No, aquí no estamos para cansarnos y como lo dijimos hace unos días, aquí no nos rendimos, ¿no? Aquí no se rinde nadie. Que es el no luchar por cargos, ¿no? No luchamos por cargos, luchamos por la transformación profunda de este país y pues esa es una tarea que nos ocupa a todas y a todos y aquí vamos a estar a donde se nos requiere. La última pregunta que te quiero hacer es, yo la conocí de primera mano, superestructura de jóvenes que tienes, que bueno, entiendo, tú diriges, muy organizados, muy afilados estos jóvenes. ¿Qué ha sido de ellos? ¿Qué están haciendo ahora? Vimos que tuvieron un evento en el Poliforum donde se llenó y fue un evento muy emotivo. Pero ¿qué están haciendo los jóvenes ahora que se coordinan alrededor de la doctora Sheinbaum Pardo? ¿Ya se echaron a la hamaca? ¿Están de vacaciones? ¿Qué están haciendo? Fíjate que estamos por salir adelante esta semana y la que viene ya con una explicación en los estados, en las escuelas,
en los institutos, en donde podamos encontrar a jóvenes de la reforma judicial. Nos importa mucho que las juventudes de este país estén informadas de qué es lo que se está discutiendo, del por qué la importancia de la reforma judicial. Te vamos a dejar aquí un número del material que sacamos en forma de historieta que diseñó la compañera Alejandra Sánchez, que es pilar importante de nuestro movimiento, y con ese nos vamos a dar la tarea de estarle informando a las juventudes principalmente. Porque hay algo que te quiero decir. Muchos compañeros nos dicen, oye, ¿por qué no se suman a tal campaña? Nosotros aplaudimos las campañas que se están haciendo de información del pueblo, pero sí nos parece muy importante que algo que nosotros descubrimos durante el proceso de organización de la campaña electoral rumbo a la presidencia fue que a los jóvenes hay que platicarles desde los propios ángulos de las juventudes. Entonces, son materiales que los propios jóvenes han hecho para jóvenes principalmente, no es que no nos sirvan a todos. Sí. Entonces, en ese sentido, vamos a estar insistiendo mucho en explicarle a las juventudes la importancia de la reforma judicial en este país. Nos vamos a pasar solo un minuto Por más, favor, y si no me te lo permites, preocupes, perdóname. dice Raúl Ramírez, les pedimos a los ciudadanos que nos ayuden a detener la reforma. Pónganse en el lugar de la base trabajadora. Muchos serán despedidos si se aprueba y se quedarán sin el sustento diario de sus familias, dice Raúl Ramírez en el chat sobre la reforma al Poder Judicial. ¿Tú qué información tienes? No, pues primero decirle a Raúl que está mal informado, que ningún trabajador se quedará sin empleo, que sus derechos están garantizados en la reforma y que aquí lo que se busca es acabar con los privilegios y acabar con la corrupción imperante en el Poder Judicial. El Poder Judicial se convirtió en un partido político de oposición aliado a los peores intereses de nuestro país. El Poder Judicial hoy defiende a criminales de cuello blanco como Claudio X González, como estas organizaciones de mexicanos por la corrupción, porque es lo que son ellos, y como, bueno, estas reuniones impresentables de la ministra con Alito Moreno, pues revelan el carácter conservador. ¿Qué le decimos a Roberto, me dijiste? Raúl, perdóname, Raúl. Raúl, no te preocupes, los derechos están garantizados y lo que queremos es que en verdad haya un poder que esté para servir a la gente, dándole justicia al pueblo de México, y en eso vamos a estar como aliados incansables de ti y de todos los trabajadores. No vamos a dejar a un solo trabajador fuera, pero eso sí, los de arriba van a tener que cumplirle por primera vez y responderle al verdadero soberano, que es el pueblo de México. Bueno, pues desde el soberano, estamos muy contentos de haberte tenido acá, estimado Hermano, Carro. un Gracias gusto. por aceptar nuestra invitación para hablar de lo que será el Partido Movimiento en el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y les agradecemos mucho a ustedes que se quedan completamente en vivo. Vamos a despedir a nuestro invitado de honor. En realidad vamos a despedirnos ya porque nos hemos pasado 6 minutos de esta transmisión en vivo. A nombre de los que hacemos Subjetivo en Vivo, les agradezco muchísimo. Nos vemos el día de mañana. Que descansen.